Y a las 12 en punto de este martes ya estamos de vuelta nuevamente en este set de televisión de la Wiki TV dentro de la Semana de la Innovación organizada por la Sociedad de Fomento. Acabamos de llegar desde el Reale Arena, donde se ha presentado ese Real Sociedad Challenge, otra de las actividades para nuestros jóvenes, que realmente son el futuro de la ciudad. En la página web de la Sociedad de Fomento ya está toda la información para que te animes y participes en ese reto, porque realmente es interesante. La Real Sociedad busca tu colaboración, busca tu ayuda. Tiene un reto que lo acabamos de presentar, como digo, en el campo del líder de la Liga. Eso ha sido a las 11, ahora a las 12 vamos con otro asunto. Como sabéis, estamos celebrando la Semana de la Innovación. Berrikuntzaren astea ospatzen ari gara, garapen ekonomikoaren zinegotziaren eskutik, Donostiako sustapenen eskutik, eta Foru Aldundiko laguntzarekin. Gaurko hontan edo aurtengo hontan gure berrikuntzaren astea pixka bat aldatu dugu. Esplikatzen ari garen bezala, ekimen desberdinetan, bizitzen ari garen egoera dela eta eztabaidatzeko, ikasteko, konklusioak ateratzeko foru bat antolatu dugu. Astearen barne zergatik, oraintxe bertan superaldaketa bat bizitzen ari garelako. Noiz behinka bizitzan zehar, historian zehar agertzen diren momentu horiek dira, eta gizakiok elkartu behar gara, teknologia erabili, kasu honetan, eta konponbideak ikusi, erlazio berriak sustatu, eta aurrera atera, oportunidade berriak ikusten. Contextualizaba un poquito la Semana de la Innovación, que tiene que ver con el supercambio, que ya es un concepto, no lo hemos inventado nosotros, es un concepto que existe en el Design Thinking y que habla de esos elementos disruptivos que suelen aparecer normalmente, como en este caso, de manera inesperada, y que tienen un efecto catártico. De repente nos cambian la manera que tenemos de trabajar, de vivir. En este 2020 no hace falta ser muy espabilado o espabilada para darse cuenta que estamos ante uno de estos elementos disruptivos y que además ha venido con mucha fuerza. De la noche a la mañana nos ha paralizado ciudades, nos ha paralizado países, nos ha puesto a todos en jaque. Bueno, pues esta semana, este foro de debate, de aprendizaje, de reflexionar, va a ser de lo que va a versar durante, por ejemplo, esta ponencia. Los datos, la tecnología y la ciudad. Porque la ciudad es muy importante, el punto de vista de la ciudad y el papel que desarrollen las ciudades es muy importante para superar, que lo superaremos, esta situación que estamos viviendo actualmente. El supercambio, personas, tecnología y las relaciones entre personas son la respuesta. Pues de ello vamos a hablar con nuestra próxima protagonista, con una invitada de auténtico lujo. Es experta en inteligencia artificial. Qué importante es la inteligencia artificial y algunos y algunas nos podremos preguntar. Pero la inteligencia artificial la tenemos en el día a día, como nos va a explicar ella. Ella es Núria Oliver, ingeniera de telecomunicaciones y doctorada. Lo voy a intentar decir bien, Núria, en inteligencia artificial por la Massachusetts Institute of Technology, MIT. ¿Lo he dicho bien o no lo he dicho bien? Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, gracias. Bueno, oye, en primer lugar, muchísimas gracias por responder a la llamada de la Sociedad de Fomento y querer formar parte de una Semana de la Innovación que se presume que ya está siendo realmente interesante. Gracias por la invitación y gracias por el interés hacia la inteligencia artificial. Decía yo que luego lo vamos a abordar, evidentemente, experta en inteligencia artificial. Si no te pregunto por la inteligencia artificial, ya me diréis qué está haciendo este hombre aquí. Pero la inteligencia artificial está en el día a día, ¿no? Aunque luego hablaremos de ello, está en el día a día, donde menos nos lo esperemos, ya la estamos usando. Sí, efectivamente, casi la pregunta es dónde no está la inteligencia artificial, También. Porque si tenemos un móvil o vivimos en una ciudad o tenemos incluso simplemente un ordenador y utilizamos servicios digitales, pues seguramente estamos interaccionando con sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Si podemos encontrar información en Internet cuando usamos un buscador es gracias a la inteligencia artificial. Si nos recomiendan películas o vídeos o música o amigos o noticias,
los sistemas de recomendación son sistemas de inteligencia artificial. Cuando sacamos el móvil y hacemos una foto a unas personas y sale una carita alrededor de la foto, eso es un sistema de inteligencia artificial. No hay un gnomo dentro del móvil marcando dónde están las caritas, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Efectivamente, la pregunta casi es dónde no está, ¿no? Porque desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, de manera invisible, ya está presente en nuestras vidas, ¿no? Y por eso es tan importante hablar de ella y educar, porque ha penetrado en casi todas las esferas de nuestra existencia, casi sin que nos demos cuenta. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Por terminar de presentarte, he buceado un poquito para saber con quién iba a tener el honor de charlar, y entre todas las cosas que puedo encontrar en tu biografía, te voy a reconocer que el título que más me ha gustado, lo voy a leer textualmente. Cree firmemente en el valor de la tecnología para mejorar la calidad de las personas, tanto individual como colectivamente, y dedica su vida profesional a conseguirlo. Ese es el mejor título, si me permites, de todo lo que he encontrado, que tienes mucho, así que sigues con esa firmeza de todo lo que nos puede ayudar. Sí, por supuesto, es el principal motivador, ¿no?, de mi trabajo. Creo firmemente en el potencial que tiene la inteligencia artificial y más ampliamente la tecnología, ¿no?, para mejorar efectivamente la calidad de vida de todos y de todas, y también de nuestro planeta. Y es a lo que he dedicado mi vida profesional, ¿no? Habiendo dicho esto, también es importante destacar que no todo desarrollo tecnológico representa un progreso. Y por ello es tan importante en el contexto de la inteligencia artificial, siendo una disciplina transversal, como hemos dicho, ¿no?, que está en todas partes, que se puede aplicar a todos los ámbitos, es fundamental reconocer, identificar y abordar las limitaciones que tienen los sistemas de inteligencia artificial, porque no están exentos de limitaciones, de las que podremos hablar después, para asegurarnos que efectivamente ese gran potencial que tiene, ¿no?, para permitirnos tener una medicina de precisión, que sea predictiva, preventiva y personalizada, o para poder tener una educación personalizada, o para poder tener ciudades inteligentes, ¿no? Pues ese potencial que realmente se convierta en una realidad, ¿no? Y no tengamos consecuencias negativas no deseadas, ¿no? Que si no tomamos ciertas precauciones, pues podríamos tener. Desde que hemos empezado a charlar, me estoy anotando por aquí, hemos hablado de educación, que es importante, hemos hablado también de la calidad de vida, y me voy a hacer eco de unas, si me permites, de unas declaraciones para ir aterrizando poco a poco en el tema que nos ocupa, unas declaraciones que hiciste en verano en público. Los jóvenes se sienten solos pese a ser la generación más conectada. Fíjate que tienen la tecnología a mano y se sienten solos. Sí, efectivamente, yo hacía alusión en esa afirmación a uno de los resultados de la gran encuesta ciudadana que lanzamos a finales de marzo, COVID-19 Impact Survey, que por cierto aprovecho para animar a los que estén viendo este programa que la contesten. Son 25 preguntas, 5 minutos. Es una encuesta que lanzamos en marzo durante el confinamiento, pues para ayudarnos a arrojar un poco de luz sobre la situación y la percepción de la ciudadanía durante la pandemia, ¿no? Había muchos interrogantes, había muchas preguntas que no podíamos contestar porque no teníamos datos para poderlas contestar, y entonces pensamos que haciendo un llamamiento a la ciudadanía, ¿no?, a través de esta gran encuesta ciudadana, pues podría ser una manera de contestarlas. La respuesta y el voluntariado por parte de más de 100.000 personas en 40 horas, desde que lanzamos la encuesta, fue tan impactante para nosotros, tan valioso y tan emotivo, que decidimos dejar la encuesta abierta, y ya vamos en la 30ª semana de hacer la encuesta. Analizamos los datos semanalmente. Una de las preguntas, de las 25 preguntas, es sobre el impacto emocional que la pandemia está teniendo en las personas. Y efectivamente, semana tras semana, el grupo demográfico que reporta un mayor impacto emocional a consecuencia de la pandemia es la gente joven. Son los que reportan mayores niveles de estrés, mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de tristeza, mayores niveles de soledad. Lo que nos sorprendió, dado que normalmente, y lo sabemos también por numerosos estudios, la vejez suele traer asociada la soledad, ¿no? Nuestra interpretación es múltiple. En primer lugar, nosotros preguntamos que en esta pregunta que las personas hagan una autoevaluación de si consideran que por la pandemia
sus niveles de estrés, de ansiedad o de tristeza han subido y consideran que son perjudiciales para su salud. Entonces, la primera interpretación es que el impacto que la pandemia ha tenido en la vida de la gente joven es superior al que ha tenido en la vida de las personas mayores, que ya de por sí tienen una vida con ciertos niveles de soledad, y el impacto ellos no consideran que ha sido tan grande, ¿no?, como en la gente joven. Y en segundo lugar, la segunda potencial explicación es que efectivamente, y hay numerosos estudios que lo encuentran, que encuentran evidencia sobre esta observación, incluyendo el trabajo de la profesora de MIT, Sherry Turkle, es que la tecnología efectivamente nos ayuda a sentirnos conectados, y gracias a la tecnología estamos hablando ahora mismo tú y yo, sí. Gracias a la tecnología hemos podido estar conectados en una situación de confinamiento, ¿no? Pero al mismo tiempo... Tú y yo y todos los que nos están siguiendo. Y todos los que nos están siguiendo. Sí. O sea, que esto es, vamos, efectivamente, en todas direcciones. Sí. Exacto. Pero al mismo tiempo hay un elemento de contacto físico que forma un papel fundamental en la definición del ser humano y que la tecnología hasta ahora no es capaz de replicar y no es capaz de alguna manera sustituir, ¿no? De modo que si nuestra interacción es mayoritariamente usando tecnología y no tenemos ese componente físico, el impacto es negativo. Realmente no estamos supliendo una necesidad humana por ser una especie social de tener estas relaciones sociales, ¿no? Entonces, incluso en la generación que consideramos que está hiperconectada, ¿no? Existe esta sensación de soledad si no hay la posibilidad, ¿no?, de tener un contacto humano en el mundo real, ¿no?, y físico. Muy importante esto que acabas de decir, el factor humano, que ya ha aparecido a lo largo de la semana, que es verdad que la tecnología está ahí, pero ese factor humano tampoco tenemos que olvidarlo. De hecho, entronca esta pregunta, la siguiente, con lo que estás hablando. Estamos perdiendo la habilidad de estar con otras personas física y mentalmente. Los móviles han provocado que ya no sepamos estar ni solos ni acompañados. Sí, bueno, aludiendo de nuevo a la investigación de Sherry Turkle, ¿no? Tiene uno de sus libros, se llama Alone Together, ¿no? Solos acompañados. Y a lo que hace alusión precisamente es a este fenómeno en el que nuestro cuerpo está físicamente al lado de otras personas, pero estamos todos mirando una pantalla pequeñita, ¿no? Y en realidad estamos solos porque no estamos interaccionando, ¿no? No estamos relacionándonos. Esto es así incluso en algunas sociedades, como por ejemplo en Estados Unidos, es muy común que los miembros de una familia, si se da la casualidad de que cenan juntos ese día, pues están todos con el móvil cenando y tampoco es que estén interaccionando, ¿no? Y por eso es tan importante hacer un uso consciente, ¿no?, de la tecnología, quizás hacer un pequeñito análisis, quizás antes de lanzarnos inmediatamente a usarla, ¿no?, de preguntarnos, ¿realmente necesito utilizarla ahora, ¿no? ¿Qué estoy perdiendo por estar ahora mismo prestando atención al móvil y no estar prestando atención al mundo físico que me rodea y a las personas que me rodean? Nuria, estábamos en la cuarta revolución, la que, como tú misma te he leído, se produce el fenómeno winner takes all, ese fenómeno winner takes all, y ahora parece que llega la quinta revolución. No sé si estás de acuerdo con esto, ¿no? O sea, revolución tras revolución en un corto espacio de tiempo. ¿Este supercambio en forma de pandemia en esta ocasión lo está acelerando todo? Y si es así, ¿qué sensación más extraña tenemos algunos? Porque yo pensaba que desde marzo lo que estamos es paralizados. Bueno, efectivamente, quizás una de las consecuencias de la pandemia que van a perdurar en el tiempo y que puede ser positiva y que representaba una tarea pendiente es la de la digitalización de diferentes ámbitos y de diferentes instituciones, ¿no? Tanto de la administración pública como las pequeñas y las medianas empresas. Durante semanas hemos tenido que teletrabajar muchas profesiones, ¿no?, porque era la única opción, con lo cual se ha producido una aceleración en el fenómeno del teletrabajo. España estaba por debajo de la media europea en porcentaje de integración del teletrabajo como forma de trabajo, y creo que con la pandemia se ha acelerado. Lo mismo sucede con la telemedicina, ¿no? La pandemia también ha acelerado los procesos de provisión de
la medicina a distancia cuando procede, ¿no? Y cuando tiene sentido. Entonces yo creo que el proceso de digitalización también de la educación, por ejemplo, es algo que en lo que quizás íbamos atrasados y que ahora se ha acelerado. Al mismo tiempo, creo que esta experiencia, que no ha sido elegida, ¿no? Que ha sido una situación forzada. Disruptiva. Exacto. Nos hace también entender muy bien y valorar las ventajas y los inconvenientes tanto de la presencia física como de la presencia digital, ¿no? Y creo que entendemos mucho mejor cómo se complementan y también qué deficiencias tiene una que puede suplir la otra, ¿no? En ningún caso, yo creo que nadie piensa que vamos a evolucionar ahora mismo a una digitalización masiva de nuestra existencia de manera que ya dejaremos de tener ningún tipo de contacto físico, pero sí que es verdad que hay tareas o hay situaciones en las que digitalmente pues podemos abordarlas, ¿no? O podemos solucionarlas sin necesidad de pues tener desplazamientos físicos, de emitir CO2, de tener un gasto adicional, etcétera, ¿no? Pero hay otras muchas situaciones, otras muchas tareas que se enriquecen y que se benefician, tanto a nivel personal como a nivel profesional, pudiésemos decir, ¿no? De ese contacto físico y de esa presencia. Entonces yo creo que ahí sí es verdad que se está produciendo una aceleración de un proceso que era necesario, ¿no? Y que yo espero que tengamos pues la capacidad de aprender de esta experiencia y de pues potenciar los elementos positivos, ¿no? Y escalarlos y también pues determinar las limitaciones de la tecnología para también invertir en una presencia física mixta, ¿no? Con la presencia digital. Tengo una pregunta que es muy genérica, pero que tiene que ver quizás con lo que estás diciendo. Y además es con tu leitmotiv de profesional. La tecnología mejora la calidad de las personas, individual y colectivamente. ¿Cómo lo hace o cómo debería hacerlo? Porque ahora no sé si es que estamos aprovechando la tecnología para mejorar nuestra calidad de vida o para tratar de salir del supercambio en el que nos encontramos. Bueno, si miramos, por ejemplo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues vemos que la tecnología nos permite acelerar la consecución de cada uno de ellos, ¿no? Es indudable que la tecnología nos ayuda a tener una mejor educación, a tener una mejor sanidad, a tener una mayor igualdad de género, a ayudar a contribuir a disminuir la pobreza, ¿no? Etcétera. Sí hay un punto que, perdona que te interrumpa, que no. decías antes, que parece que este cambio externo nos ha obligado a ello. O íbamos en ese camino, pero quizás en una velocidad un tanto lenta. Bueno, a ver, había un gran movimiento tanto en Estados Unidos como en Europa, como en países asiáticos, de reconocimiento de que los grandes retos a los que nos enfrentamos como especie, ¿no? La emergencia climática, el envejecimiento de la población, los movimientos migratorios, ahora las pandemias que han ocupado el primer lugar, estos retos no los vamos a poder abordar sin la ayuda de la tecnología. En ningún caso la tecnología es la solución, pero en la mayoría de los casos la tecnología forma parte de la solución. Y en muchos de esos casos es tecnología que todavía no hemos inventado. Y por eso es tan importante invertir en la investigación y en la innovación tecnológicas, ¿no? Para ayudarnos a abordar estos grandes retos que siguen existiendo, aunque ahora estemos muy enfocados en la pandemia, sigue habiendo una emergencia climática, sigue habiendo una escasez de recursos, sigue habiendo un impacto medioambiental, etcétera, ¿no? Y que no podemos perder de vista. Entonces yo creo que es fundamental tener esta visión multidisciplinar y holística, donde la tecnología es un elemento dentro de muchos elementos, pero que tiene que estar, ¿no? Y los países que lideren tecnológicamente, sin duda, serán los países que estén mejor preparados para poder abordar estos retos. Y lo mismo, obviamente, sucede con las ciudades. Las ciudades que lideren tecnológicamente estarán mejor preparadas para poder abordar los retos. Hablando de ciudades, entiendo que la tecnología, la inteligencia artificial, por ejemplo, puede ayudar, o el uso de los datos, la interpretación correcta, puede ayudar a modelar ciudades. Puede ayudar también, bueno, ¿estás de acuerdo con esto que acabo de decir o no? ¿Puede ayudar a modelar ciudades del futuro, ciudades inteligentes? Hasta ahí estamos de acuerdo los dos. Sí, bueno, una de mis áreas de expertise es el modelado del comportamiento humano utilizando técnicas de inteligencia artificial. Efectivamente, se puede modelar tanto el comportamiento tanto a nivel individual como a nivel agregado, y en una ciudad no solamente hay humanos, obviamente, también hay otros entes, ¿no? Que también se puede modelar su comportamiento utilizando técnicas de inteligencia artificial. Vale, pues una pregunta de actualidad. ¿Ese uso de datos puede ayudar, por ejemplo, a prevenir
algo como lo que estamos viviendo ahora mismo a nivel global, una pandemia? A ver, hubo una startup canadiense que se llama Blue Dot que analiza cantidades ingentes de datos procedentes de diferentes fuentes y que ya detectó en diciembre un clúster de una prevalencia de una neumonía atípica en la zona de Wuhan antes de que se supiese que era coronavirus, ¿no? Y antes de que hubiese una pandemia de coronavirus. El reto aquí es como discernir, ¿no?, un poco el grano de la paja, porque hay tantísimas posibles fuentes de datos, hay tantísimas posibles anomalías, ¿no?, que se pueden detectar, que cómo sabes cuáles de esas anomalías son las importantes, ¿no?, son las que van a evolucionar a algo más grande, es algo que es muy difícil de saber, ¿no? Pero efectivamente se pueden desarrollar modelos predictivos que nos permitan predecir diferentes fenómenos, ¿no? Desde, no sé, desastres naturales a, por ejemplo, nosotros en el año 2013, creo que fue, o 14, hicimos un proyecto en el que a partir de datos agregados de la red de telefonía móvil combinados con datos del censo, pues podíamos predecir los puntos calientes de crimen en la zona metropolitana de Londres, por ejemplo. Identificamos qué variables eran las que, de alguna manera, estaban más correladas para determinar que una zona se convirtiese en un punto caliente de crimen, entendiendo un punto caliente de crimen como una zona geográfica donde el número de crímenes está por encima de la mediana, ¿no?, del número de crímenes. Entonces, yo creo que uno de los ejemplos más claros que usamos la mayoría de nosotros casi en nuestro día a día son los sistemas de predicción de tráfico y los sistemas de predicción meteorológica. Esos son sistemas que utilizan técnicas de inteligencia artificial que analizan cantidades ingentes de datos y que en base a esos datos predicen, ¿no?, pues cuánto tardaremos de A a B en función del tráfico o si va a llover mañana. Sí. Hablemos de inteligencia artificial. Para el que se ha sumado ahora mismo, bueno, venimos hablando, pero vamos a centrarnos. Para el que se ha sumado ahora mismo a la charla que estamos manteniendo con Nuria Oliver, así muy genérico, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cuáles son sus retos? La inteligencia artificial es una disciplina dentro de la informática o de la ingeniería cuyo objetivo es el desarrollo de sistemas computacionales, es decir, sistemas no biológicos que sean inteligentes tomando como referencia la inteligencia humana. Entonces, para poder construir inteligencia artificial, de alguna manera tenemos que entender y definir qué es lo que entendemos por inteligencia humana. Y lo primero que nos damos cuenta, ¿no?, es que la inteligencia humana pues es compleja, es múltiple y no la entendemos en su totalidad. Tenemos muchas habilidades los humanos, ¿no? Podemos percibir el entorno, podemos interpretar lo que estamos percibiendo y podemos reaccionar en consecuencia, ¿no? Podemos planificar, aprendemos constantemente, nos adaptamos, tenemos creatividad, tenemos inteligencias múltiples, ¿no?, social, musical, emocional, etcétera. Y de la misma manera hay muchas áreas de conocimiento dentro de la inteligencia artificial que se enfocan en intentar replicar algunas de estas habilidades humanas. Por ejemplo, la capacidad de poder ver y reconocer lo que estamos viendo, pues desde el punto de vista computacional sería el área de la visión por ordenador. La capacidad que tenemos para poder hablar, ¿no?, y reconocer lo que está diciendo otra persona si hablamos el mismo idioma, pues sí, eso sería el procesamiento del lenguaje natural y el análisis del habla, ¿no? Entonces, hay muchas áreas de conocimiento dentro de la inteligencia artificial. Históricamente, esto es importante saberlo para conectarlo con los datos. Históricamente, formalmente la disciplina existe desde los años 50, más o menos con la llegada de los primeros ordenadores. La inteligencia artificial existe desde los años 50. Sí, desde los años 50. Uno de los padres de la inteligencia artificial es el genial matemático británico Alan Turing, que en 1950 escribió en una revista llamada Mind un artículo en el que habla sobre inteligencia artificial y en el que propone el famoso test de Turing, del que quizás habéis oído hablar. El test de Turing es el test que se ha utilizado canónicamente como la prueba para determinar si hemos conseguido alcanzar la inteligencia artificial. Es un test que obviamente tiene una visión muy limitada de la inteligencia, porque ahora cuando lo explique, pues obviamente es una inteligencia artificial muy limitada la que mide, pero bueno, la idea es la siguiente. Hay una persona que se llama el interrogador y que puede interactuar vía texto, con lo cual ya estamos eliminando muchas inteligencias, ¿no?, porque tiene que ser vía texto, puede interaccionar con un sistema. Y él no sabe, o ella no sabe, si el sistema es un humano
o es un ordenador. La persona puede preguntarle lo que quiera al sistema y el sistema le contesta. Si la persona es incapaz de discernir cuándo las respuestas provienen del ordenador y cuándo las respuestas provienen del otro humano, entonces se dice que ese sistema de ordenador ha superado el test de Turing, porque un humano es incapaz de determinar, ¿no? Este test de Turing, ha habido competiciones durante los años a ver si se conseguía. El sistema de inteligencia artificial que hace esto sería un chatbot, ¿no? Tú hablas con un chatbot y no sabes si el que te contesta en el chatbot pues es un humano, ¿no? o es un ordenador. Ya hay chatbots que han superado el test de Turing más o menos modificado, pero claro, nuestra inteligencia es mucho más que un test de Turing, ¿no? Entonces, la disciplina existe desde los años 50 y desde ese momento ha habido dos filosofías o dos acercamientos para cómo conseguir inteligencia artificial. La primera, que se llama el acercamiento top-down o simbólico lógico o NITS, en la nomenclatura de los 50, la principal idea que dice es, bueno, los humanos tenemos mucho conocimiento, porque no programamos lo que ya sabemos y utilizamos leyes de la lógica para derivar nuevo conocimiento en base a ese conocimiento base y así conseguiremos inteligencia artificial. El ejemplo canónico de este acercamiento a la inteligencia artificial son los sistemas expertos, de los que quizás has oído hablar y que representaron la primera comercialización exitosa de la inteligencia artificial desde mediados de los 70 hasta mediados de los 90. Ese es un acercamiento. Y luego tenemos el otro. El otro es el bottom-up o conexionista, o Scruffis, en la nomenclatura de los 50. Y la principal idea aquí, yo pertenezco a al de abajo, la principal idea aquí es... Sí, al bottom-up. La principal idea es, bueno, si miramos los seres biológicos cómo aprenden, pues realmente aprenden por sus interacciones con el entorno en el que están. Es decir, aprenden a partir de datos, aprenden a partir de la experiencia. Pues lo que deberíamos hacer es diseñar algoritmos que aprendan también a partir de experiencia, entendiendo que esa experiencia queda captada en datos. El ejemplo canónico de este acercamiento sería la red neuronal, que también existen desde los años 40. Y lo que ha pasado históricamente es que hasta hace 15, 20 años, no teníamos ni la suficiente capacidad de computación, ni los suficientes datos, ni arquitecturas lo suficientemente sofisticadas de este acercamiento bottom-up para que los modelos tuviesen utilidad práctica. Aprendían cositas, pero no en el mundo real. Eran como en escenarios más sencillos. 15 años. 15 o 20 años. 15, 20 años. Sí. No hace mucho. Y entonces, sí, pero lo que pasa es que, bueno, ahora, a ver, que le podamos hablar a nuestro móvil, eso es uno de los sueños de la inteligencia artificial desde que existe, pero obviamente es un área que requiere mucha investigación hasta que finalmente llega a nuestros bolsillos, ¿no? Entonces, esa confluencia de datos, ¿no? De Big Data, de capacidades de computación muy grandes a bajo coste y de nuevas arquitecturas que se conocen como arquitecturas de redes neuronales profundas o de aprendizaje profundo, que son tan complejas que solamente con muchos datos y con mucha computación se pueden entrenar, pero al mismo tiempo necesitan esa complejidad para poder interpretar una realidad compleja, ¿no? Y para poder ser útiles en un mundo real, pues son esos tres factores los que están detrás de que hoy le hablemos a nuestro móvil o tengamos coches sin conductor, ¿no? O podamos tener sistemas que puedan detectar cáncer, ¿no? En pruebas radiológicas, etcétera. Oye, ¿cuáles serían los retos a día de hoy que se pueden hay muchos retos. Hay muchos retos de índole desde técnica, el punto de vista, obviamente. desde el punto de vista de la ciudad. Vamos a aplicar la inteligencia artificial a la ciudad, que es en lo que nosotros nos fijamos aquí. A ver, desde el punto de vista de los retos, yo creo que lo que tenemos que entender, como he dicho al principio, es que la inteligencia artificial es una disciplina transversal que se puede aplicar a cualquier dominio, a cualquier caso de uso. Y obviamente las implicaciones y las consecuencias de su uso en diferentes escenarios pues son diferentes, ¿no? No es lo mismo hacer un sistema de inteligencia artificial que me recomienda, yo qué sé, qué camiseta comprarme, donde realmente el impacto que puede tener si se equivoca no es muy grande, hacer un sistema de inteligencia artificial que determina si me aceptan o no en una universidad, correcto, o que determina si me conceden o no crédito, o que determina qué tratamiento médico se me aplica. Entonces, entendiendo esas diferencias, la Comisión Europea lo que propone es definir
unos escenarios que se conocen como de alto riesgo, alto impacto. Áreas como la salud o como el sector, como las sentencias judiciales, la policía, el transporte, áreas donde realmente el impacto en la vida de las personas es muy grande, deberían ser áreas donde probablemente debería haber algún tipo de regulación para asegurarnos que hay ciertas condiciones que se cumplen. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues estas condiciones están definidas por un poco los valores y los principios éticos que tenemos en Europa, ¿no? Entonces, a mí me gusta resumir, ha habido muchos marcos éticos presentados en el contexto de la inteligencia artificial y a mí me gusta resumirlos en un acrónimo en inglés que se llama FATEN. ¿Qué significa FATEN? La F de FATEN significa fair. Deberíamos exigir y deberíamos tener garantías de que los sistemas que utilizamos para tomar decisiones no discriminan. Algo que parece obvio, pues resulta que no es necesariamente el caso. Hay evidencia de que estos sistemas que están entrenados con datos, pues pueden no solamente replicar patrones existentes de discriminación en la sociedad, porque si los datos están basados en datos históricos y hay una discriminación, pues van a aprender esa discriminación que ya existe, ¿no? Pero que incluso a veces maximizan esa discriminación. Y un ejemplo famoso fue un ejemplo de Amazon, donde utilizaban un algoritmo para filtrar currículums para posiciones técnicas y entonces el algoritmo pues se dio cuenta de que no había mujeres, no había casi currículums de mujeres en posiciones técnicas, no llegaban candidatas, solo la mayoría eran candidatos. Y entonces, pues de alguna manera el algoritmo llegó a la conclusión de que es que las mujeres no eran buenas para las posiciones técnicas. Entonces, de alguna manera maximizó, sí. Nuria, que estamos en manos de la máquina, me estás dando miedo. No, pero esto es importante saberlo porque esto ya existe, por eso es tan importante la regulación. Entonces, este es el principio de justicia algorítmica o de fairness, ¿no? De no discriminación. La A de FATEN hace referencia a 3 dimensiones. La primera es la de la autonomía humana, es decir, la autonomía humana es un principio básico en la ética occidental. Y según el principio de la autonomía, los seres humanos deberíamos ser libres para tomar nuestras propias decisiones y para tener nuestros propios pensamientos, ¿no? Y nuestras propias acciones, algo que parece básico y entendible. Bueno, pues yo me atrevería a decir que todos los que estamos ahora participando en esta sesión hemos visto nuestro principio de autonomía violado más de una vez hoy. ¿Por qué? Pues porque muchos de los servicios digitales con los que interaccionamos, de manera subliminal, intentan influenciar nuestro comportamiento. Intentan hacer que cliquemos en una noticia o intentan que cliquemos, ¿no? En un anuncio. Y eso se hace utilizando técnicas de inteligencia artificial. Entonces, tiene que haber ciertas... ¿Tú que eres experta también te pasa? Sí, obviamente a todos nos pasa. Porque lo importante aquí es entender que los seres humanos tenemos una gran parte de nuestro comportamiento que es muy predecible. Y en lo que nos diferenciamos de otras especies es en que con nuestro córtex luego lo que hacemos es explicar ese comportamiento predecible. Es decir, yo hago algo y luego yo me explico a mí misma por qué lo he hecho, pero en realidad no es eso por lo que lo he hecho, pero es la historia que yo me cuento a mí misma de explicar por qué lo he hecho, ¿no? Entonces, ese comportamiento predecible es muy estudiado por disciplinas como, por ejemplo, Behavioral Economics, no sé, la economía del comportamiento, que se llama en castellano, y entonces los resultados de esas disciplinas están siendo aprovechados por las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Para explotar de alguna manera estas vulnerabilidades, ¿no? Que tenemos en nuestro comportamiento. Y por eso hay que exigir, ¿no? Que haya garantías de preservación del principio de la autonomía. La A también es de accountability, es decir, que haya claridad con respecto a la atribución de responsabilidad, de las consecuencias, ¿no? Del uso de estos sistemas. Y la A también es de aumento de la inteligencia. Creo que es importante que invirtamos y que nos enfoquemos en cómo la inteligencia artificial complementa a nuestra inteligencia, no sustituye nuestra inteligencia. Es obvio que con los ordenadores se pueden procesar cantidades ingentes de datos que es inviable que ningún humano, ni todos los humanos del planeta, pudiesen analizar, ¿no? Son mucho mejores que nosotros en eso. Bueno, pues que hagan ese tipo de tareas que nosotros no somos tan buenos, pero hagamos nosotros las tareas en las que somos muy buenos, ¿no? La T de FATEN es de transparencia. Es decir, entendiendo, ¿no? Cómo funcionan estos sistemas y de trust, ¿no? O de confianza. La confianza es absolutamente necesaria, ¿no? Y crítica. Y luego la E y la N, la E de FATEN es de educación, hay que invertir muchísimo en educación, es de equidad,
Estamos viviendo ahora mismo en el siglo XXI una polarización en la acumulación de la riqueza, este fenómeno que tú has dicho de winner takes all, ¿no? Donde hay un oligopolio, ¿no?, de empresas tecnológicas que son las más valiosas, ¿no?, de la historia. Y luego la E es de beneficencia, aplicando el principio de la beneficencia, que quiere decir maximizando el impacto positivo, con diversidad, con sostenibilidad, con veracidad. Luego la N es del principio de no maleficencia, es decir, minimizando el impacto negativo, con fiabilidad, con reproducibilidad, preservando siempre la privacidad de las personas, ¿no? Entonces, si miramos un poco este acrónimo, ¿no?, pues vemos que cada una de las letras es un área inmensa, ¿no? Sí. Tanto de investigación como de aplicación, ¿no?, y de regulación también. ¿Y esto se quiere aplicar o se viene aplicando desde Europa? Entonces, Europa reconoce que se ha quedado atrás en inteligencia artificial frente a Norteamérica y Asia, eso es una realidad. Y el acercamiento, entonces, hay un gran impulso para hacer una mayor inversión en I+D+I en inteligencia artificial en Europa, pero al mismo tiempo hay un reconocimiento de que tendríamos que tener una inteligencia artificial made in Europe. Tendría que tener como un flavor, ¿cómo se dice?, un espíritu, sabor, ¿no?, diferente, sí, al acercamiento norteamericano y al acercamiento asiático. Y ese espíritu, ¿no?, europeo de la inteligencia artificial está muy centrado en que esté alineada con los valores europeos. Y por eso la Comisión Europea, la Estrategia Europea, que se publicó hace ya un año y pico, se habla de una inteligencia artificial confiable. Trusted AI. Y entonces, esta inteligencia artificial confiable tiene que tener una serie de características que son básicamente muy alineadas con estos principios de Feiten, ¿no?, de los que he hablado. Sí. Y en febrero de este año, justo antes de la pandemia, la Comisión Europea publicó un white paper con unas ideas de una posible regulación de la inteligencia artificial en estos escenarios, ¿no?, de alto impacto o alto riesgo, ¿no?, como la medicina, el transporte, etcétera. De manera que se anticipa que haya una serie de, bueno, de marcos legislativos y regulatorios en Europa para efectivamente pues minimizar el impacto negativo que la inteligencia artificial pueda tener. ¿Habrá que retomar ese white paper ahora después de la pandemia o no? ¿O estamos en ello? No, bueno, el white paper fue sometido a un feedback, a una consulta pública durante estos meses, y ahora están en la fase de publicar, o sea, de recepción de todo ese feedback, ¿no?, y de elaboración de la versión siguiente. Sí. Bueno, estamos hablando de inteligencia artificial, lo estamos haciendo con Nuria Oliver, estamos hablando también desde el punto de vista de la ciudad, de las ciudades. Y las ciudades lo que tienen son ciudadanos. Vamos a escuchar a los ciudadanos, si te parece, Nuria, a los ciudadanos de Donostia, San Sebastián, y además desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, al primero que vamos a escuchar es al director de un colegio, de una ikastola, de Axulas, Liceo A. Él es Aitor Uriondo. Le vamos a escuchar. Kaixo, Nuria, galdera bat bota nahi dizut. Hezkuntzan argi dago pertsonen artean gabiltzala egunerokoan kontaktuan, eta horrek datu asko sortzen ditula, bai ikasleen aldetik, bai irakasleen aldetik, bai familien aldetik. Galdera hortan, bueno, jakin nahiko nuke datuen erabilpen eta kudeaketa hortatik benetan balorea sortu genezakeen hezkuntza munduari begira. Hau da, bai pedagogia, bai hezkuntza sistema horri begira, datuek zer erakarri dezaketen etorkizun batean. Eskerrik asko. Bueno, lo que Aitor Uriondo preguntaba era que a día de hoy en el sistema educativo tenemos muchas relaciones entre profesorado y alumnos, entre padres y el centro, y ahí se van generando muchos datos. A partir de esos datos, si se puede hacer un uso de esos datos, si se puede hacer una gestión correcta y se le puede dar valor a esos datos para tratar de mejorar ese sistema educativo, ya sea desde el punto de vista de la pedagogía o del sistema educativo en sí. Los datos que se puedan generar y hacer una gestión correcta de esos datos. Sí, sin duda. Una de las áreas de intersección con más potencial es precisamente las aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación, dando lugar a lo que se conoce como una educación personalizada.
todos sabemos que no todos aprendemos de la misma manera ni a la misma velocidad. Poder identificar cuáles son las debilidades y las fortalezas, ¿no?, de los alumnos, algo que obviamente un buen profesor o profesora hace, ¿no?, pero apoyarlo o poder enriquecerlo, ¿no?, a partir de datos es, por ejemplo, un área muy interesante. Otra área de grandísimo potencial es el utilizar sistemas de inteligencia artificial que permitan suplir dificultades de aprendizaje que puedan tener los estudiantes. Por ejemplo, ya hay sistemas de inteligencia artificial que ayudan a la detección precoz de la dislexia y que ayudan a los niños con dislexia a poder leer, ¿no? O hay sistemas de inteligencia artificial que ayudan, si hay algún niño que tiene algún tipo de discapacidad física, ¿no?, pues gracias al uso de sistemas que reconocen el habla o sistemas que reconocen visualmente, ¿no?, pues poder ayudar. Y luego, efectivamente, otra gran área de aplicación de la inteligencia artificial es en la propia gestión del sistema educativo, ¿no? Desde, yo qué sé, hacer horarios de manera inteligente, a identificar ineficiencias, ¿no?, en el uso de materiales o en el uso o en los pedidos que se hacen, o a identificar potenciales oportunidades, ¿no?, de sinergias entre diferentes colegios, ¿no?, o incluso dentro de un mismo colegio. Entonces, hay estos dos grandes ámbitos, ¿no?, el apoyo al aprendizaje y luego también el poder tener sistemas de educación más eficientes a través del análisis de los datos. Aquí uno de los elementos fundamentales, obviamente, es el elemento de la seguridad y la privacidad de los datos. Hay que asegurarse que tengan los más altos niveles de seguridad, es decir, que no vayan a ser filtrados o que no pueda acceder a ellos cualquiera, y además que haya unas garantías de preservación de la privacidad, ¿no? Estando los datos pues o bien anonimizados o bien analizándolos de manera agregada o utilizando técnicas como la differential privacy, la privacidad diferencial, o lo que se conoce también como el aprendizaje federado, donde los datos nunca salen de donde están guardados, para minimizar el posible riesgo de que en esta entrada y salida de datos pues haya algunas violaciones de privacidad o fallos de seguridad. Creo que a este respecto vas a tener alguna de las preguntas que las vamos a escuchar en breve, pero vamos a ir con otra, es Eider Sánchez de Naro Intelligence. Hola, muchas gracias por la intervención, muy interesante. Mi pregunta: ¿qué papel jugará la inteligencia artificial en la ciudad del futuro a diferentes ámbitos? Por ejemplo, en ámbitos más regulados y tradicionales como sanidad, tráfico y seguridad, donde la entrada de la inteligencia artificial está llegando más tarde que en otros, como el turismo y el comercio. Muchas gracias. Sí, efectivamente, los escenarios a los que hace referencia son estos escenarios que he comentado, que son escenarios de alto riesgo, alto impacto, ¿no? Donde es necesaria una regulación, precisamente por esto, ¿no? Ya hay grandes inversiones tecnológicas en el desarrollo de, por ejemplo, coches autónomos, ¿no?, o vehículos, ¿no?, autónomos con diferentes niveles de autonomía, pero obviamente tiene que haber una regulación, ¿no?, al respecto para tener las consideraciones éticas, ¿no?, necesarias. O lo mismo sucede en el contexto de lo que se llama, por ejemplo, la policía predictiva. Hay sistemas de policía predictiva que se utilizan en países como Estados Unidos o China, ¿no?, donde algoritmos de inteligencia artificial de alguna manera intentan, casi como Minority Report, intentan predecir la probabilidad de que alguien vaya a cometer un crimen. Eso obviamente en Europa, ¿no?, y teniendo en cuenta lo que hemos hablado antes, ¿no?, de los valores y los principios europeos, pues es algo que va a tener que estar sometido a una clara regulación para antes de poder ser utilizado, ¿no? Es que Nuria, permíteme que te diga, a lo mejor no está bien que lo diga, pero lo voy a decir con la confianza con la que tenemos ya los dos. Algunos, el tema de la inteligencia artificial nos sonaba a eso, a Minority Report y estas cosas que vemos, y no estamos tan alejados, ¿no?, por lo que me estás diciendo. No, en China probablemente se esté utilizando. A ver, yo creo que me gusta mucho mencionar una cita de Marie Curie, ¿no? Ella dijo: las cosas en la vida no deberían temerse, sino entenderse. Es momento de entender más para así temer menos. Es verdad que los seres humanos
tendemos a temer lo desconocido, ¿no? No nos sentimos cómodos ni con la incertidumbre, ¿no? Ni con lo desconocido, y es puro espíritu de supervivencia, ¿no? Si fuésemos unos descerebrados que no tenemos ese sentido de la prudencia, pues probablemente no estaríamos aquí ahora, ¿no? O sea, tiene un sentido evolutivo. Pero en el contexto de la inteligencia artificial, como es una idea que siempre ha captado la imaginación, ¿no? Desde hace milenios, ¿eh? O sea, yo he hablado que formalmente existe desde los años 50, pero en realidad el concepto, ¿no?, de tener máquinas inteligentes, ¿no?, de tener robots, es algo que existe desde hace milenios. Pues ahora mismo lo que cuando se menciona la inteligencia artificial, lo que visualizamos es lo que nos ha enseñado las novelas de ciencia ficción, lo que nos han enseñado las películas de ciencia ficción, ¿no? Ese soy yo. Claro, y por eso es tan importante aprender, por eso es tan importante saber, ¿no?, de lo que estamos hablando, en primer lugar para entender que ya está aquí, pero en segundo lugar también, por una parte, para quitarse el miedo de las visiones apocalípticas que no son fieles a la realidad, pero también para saber cuál es esa realidad y poder tomar decisiones informadas como ciudadanos y ciudadanas de qué es lo que queremos hacer con la inteligencia artificial, ¿no? De qué es, de cómo nos gustaría invertirla y utilizarla, de en qué escenarios queremos que se use y en qué escenarios no queremos que se use, ¿no? Y por eso es tan importante también la educación. No hay nada más peligroso que tener un pueblo ignorante, ¿no? Porque es muy fácilmente manipulable. Y en este contexto de la cuarta revolución industrial, donde la tecnología es la que está en el corazón, bueno, como en las otras también, de esta revolución, es fundamental que tengamos unos mínimos conocimientos, porque si no, somos muy fácilmente manipulables. Correcto. Vamos a escuchar a más ciudadanos, por ejemplo, a Iñaki Jauregui desde Lex Education. Buenos días, Nuria. Ha sido una charla interesantísima. La verdad, es un placer recibir estas clases, que en realidad son clases magistrales. Y bueno, y me gustaría formularte dos preguntas, ¿no?, que tienen relación, pues bueno, a tu actividad habitual, ¿no? Y bueno, me he estado mirando antes de la charla a examinar tu currículum vitae, de verdad, verdaderamente excepcional. Eres experta en modelado y predicción de comportamiento humano a partir de datos usando técnicas de inteligencia artificial, de sistemas interactivos inteligentes, y bueno, la verdad es que tu actividad investigadora pues, es francamente muy buena, excelente, ¿no? Has participado en patentes de registro de acciones de contexto, control de actividades, reconocimientos dinámicos, entornos de perfilación, análisis de historiales de ubicación, identificación de personas, a través de reconocimiento de gestos faciales, frecuencias cardíacas, comunicación por telepresencia. La verdad es que desde el punto de vista tecnológico, pues bueno, son asuntos y temas absolutamente innovadores y de rabiosa actualidad, ¿no? Y aquí vienen las preguntas, ¿no? O sea, como expertos que somos en el Reglamento General de Protección de Datos, pues son, ¿no?, ¿cómo afrontáis desde el diseño y por defecto la libertad del individuo de excluirse voluntariamente del control de estos sistemas automatizados? ¿Y cómo diseñáis la protección del derecho a la vida privada y a la intimidad? ¿Qué garantías le ofrecéis al ciudadano de que todos estos sistemas van a respetar la privacidad y la intimidad? Y luego la segunda pregunta también tiene relación con lo mismo y es en relación a las ciudades inteligentes. Por ejemplo, en Atlanta ya se están dando pasos reales, pues nos encontramos con modelos de país, ¿no?, o de ciudades modelo, donde bajo la excusa de la eficiencia, la comodidad y la seguridad se desarrolla nuevamente el control poblacional. La pregunta también ¿es posible una ciudad inteligente sin control predictivo y monitorización de personas? Y estas son las dos preguntas y agradecería que me las contestaran. Muchas gracias. Preguntas potentes desde el ex-programa, ¿eh, Nuria? Sí, bueno, son preguntas muy importantes y que de nuevo de alguna manera están conectadas con lo que he comentado de la visión europea, ¿no?, del acercamiento a la inteligencia artificial y la garantía de cumplimiento de derechos fundamentales como es el derecho a la privacidad. Técnicamente es un área muy activa
de investigación y hay técnicas ahora mismo para tener garantías de preservación de privacidad y al mismo tiempo poder analizar los datos, ¿no? Entonces, desde un punto de vista técnico es posible hacerlo, lo que hay que hacer es exigir o tener garantías de que se están utilizando, ¿no? esas técnicas de preservación de la privacidad. Con respecto al tema de las ciudades inteligentes, pues sucede un poco lo mismo. Hay que poder garantizar que se está preservando esa privacidad y también hay que poder comunicar de manera transparente tanto qué tipos de datos se están captando como para qué se están utilizando esos datos. Hay un área que justamente es una de las áreas a las que estará dedicada la unidad ELIS de Alicante, que ELIS es una red de excelencia europea de investigación en inteligencia artificial y de momento la única unidad que hay en España está en Alicante. Tiene 3 líneas de investigación y la tercera es cómo abordar las limitaciones de los sistemas de inteligencia artificial y una de estas limitaciones es lo que se conoce como la violación computacional de la privacidad. Y esto lo que quiere decir es que incluso a partir de datos no personales, de datos que pueden parecer muy inocentes, como por ejemplo a qué le das like, ¿no? En Instagram o en Facebook, o ni siquiera eso, a lo mejor qué patrones de uso tienes de la red de Wi-Fi versus la red 3G, 4G, solamente eso, a partir de esos datos que parecen muy inocentes y muy poco que no son personales, se pueden inferir atributos personales, como por ejemplo aspectos de tu personalidad o tu sexo o tu nivel de educación, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso es tan importante tener mucha transparencia, no solo con respecto a qué datos se captan, porque a lo mejor son datos no personales y puedes pensar, bueno, total, eso es un dato no personal, ¿qué impacto va a tener en mí? Sino, ¿qué se va a derivar de esos datos? Porque a partir de datos no personales se puede inferir información muy personal. ¿Estamos controlados? ¿O que podemos estar controlados? Sí, depende del país, puedes estar más o menos controlado. En Europa estamos menos controlados, mucho menos que en otros países. Sí. Oye, yo quiero seguir escuchando. Ya has visto que las preguntas potentes eran la de los ciudadanos. ¿Ya has visto? Sí, genial. Vamos a escucharle a Seda Tosum, que viene también desde Inmersia, una startup también que va a dar que hablar. Hola Nuria, muchísimas gracias. Muy interesante la charla. Tengo una pregunta. ¿Habéis aplicado alguna vez la visualización avanzada en los procesos de análisis de datos a la hora de presentar o estudiar estos datos? ¿Habéis utilizado quizás entornos tridimensionales, realidad virtual, realidad aumentada y estas interacciones en vuestros estudios? Sí, es una muy buena pregunta. Efectivamente, la visualización de los datos es un componente importante en muchos de las áreas donde se analiza datos, ¿no? Nosotros, lo más reciente que hemos hecho de visualización en el contexto de la pandemia, desde marzo, lidero un equipo de investigadores del Sistema Valenciano de Investigación, ¿no? Dentro de este comisionado para Presidencia de la Generalitat Valenciana. Estamos trabajando en 4 áreas, en 4 líneas de trabajo y una de ellas es el análisis de la movilidad humana agregada. Entonces, para poder visualizar, obviamente, la movilidad agregada, pues tienes que mostrarla en un mapa, obviamente, y luego también a lo largo del tiempo. Hay proyectos de investigación en inteligencia artificial, por ejemplo, para simular y hacer modelos de los patrones de activación de las neuronas del cerebro y para hacer de alguna manera un cerebro digital, ¿no? Donde, por ejemplo, la Pompeu Fabra, yo lo he visto, donde tienen una habitación inmersiva tipo una cueva, ¿no? Así con las paredes, todo con proyecciones, y entonces puedes ver un cerebro entero con todas las neuronas, ¿no? Y ver cómo se van activando y tal. Entonces, dependiendo del área, ¿no? La visualización es más o menos importante y al mismo tiempo más o menos compleja, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es un área muy valiosa, es un área muy activa y es un área también gigante, ¿no? De investigación, porque cuando estamos hablando... cuando estamos hablando de datos que son tan complejos, que son tan multidimensionales, que son tan variados y que además que son tan grandes, porque si no, no se llamaría Big Data, ¿no? Pues cómo abordar
una visualización con las limitaciones que tenemos dimensionales, ¿no? Para poder ver estos datos tan multidimensionales es sin duda un área muy activa de investigación. Sí. Bueno, vamos a cerrar esta ronda de preguntas de la gente que quiere aprender con Nuria Oliver, y en este caso lo vamos a hacer con David Barroso de Countercraft. Hola Nuria, me ha gustado mucho tu charla. Tengo una pregunta relacionada con el tema de la privacidad, ¿no? Hoy en día que vemos que todas las ciudades cada vez pues, son más inteligentes y donde se utiliza muchos diferentes tipos de tecnologías para estas ciudades inteligentes, ¿cómo queda la privacidad de los ciudadanos? Es decir, ¿cómo podemos respetar esa privacidad y que no tengamos una especie de gran hermano vigilando todos los pasos que hacemos en estas ciudades inteligentes? Muchas gracias. De alguna manera también ya lo has ido respondiendo. Sí, yo creo que es una pregunta muy similar a la otra, pero yo creo que aquí la clave, de nuevo, es el principio de transparencia, el principio de garantía de la preservación de la privacidad y también la educación de la ciudadanía, ¿no? Ha salido ya varias veces en esta recta final de nuestra ponencia, o de nuestra charla, mejor dicho, ciudades inteligentes. Para una experta y doctora en inteligencia artificial como Nuria Oliver, ¿qué es una ciudad inteligente? Buena pregunta. Bueno, yo creo que una ciudad inteligente en realidad es una ciudad donde, en primer lugar, la experiencia de los ciudadanos y ciudadanas es la mejor posible, ¿no? De vivir en la misma, pero también, desde mi punto de vista, una ciudad inteligente es una ciudad que hace un uso muy eficaz y efectivo de los recursos que tiene. Es una ciudad sostenible, es una ciudad que tiene mínimo impacto, ¿no? Medioambiental. Creo que es un factor absolutamente necesario y fundamental para las ciudades del presente y aún más para las ciudades del futuro, ¿no? Creo que una ciudad inteligente pues debe ser una ciudad en la que es maravilloso vivir, ¿no? Tienes una gran experiencia, pero al mismo tiempo tienes la certeza, ¿no? La garantía de que estás teniendo el mínimo impacto posible en el medio ambiente o estás siendo incluso 100%, ¿no? Autosuficiente, ¿no? Y estos elementos se pueden conseguir, obviamente, con el apoyo, ¿no? De la inteligencia artificial, que de nuevo no es la solución, pero es parte de la solución. No sé si te atreves, seguro que sí. Si ahora yo te pido un par de ejemplos donde nos pudiéramos fijar, para Nuria Oliver, mira, a mí me gusta esta ciudad porque se asemeja al perfil de ciudad inteligente que yo tengo como concepto. ¿Nos identificarías alguna ciudad o algunos ejemplos o acciones que se han desarrollado en alguna ciudad que digas, eso es lo que yo creo que es ciudad inteligente? Bueno, a ver, yo creo que hay muchas dimensiones, ¿no? Entonces, hay ejemplos bastante, creo, pioneros, muchas ciudades escandinavas, ¿no? Del norte de Europa, donde sí que tienen un foco muy grande en ser autosostenidas, en castellano, autosuficientes, ¿no? Donde, todo lo que la ciudad necesita y todas las basuras que genera, ¿no? Y los desechos, pues de alguna manera es reciclado, ¿no? Y es autoconsumido. Creo que ahí podemos encontrar mucha inspiración. Otro elemento que me llama la atención de ciudades norteeuropeas y que aquí, de alguna manera, en España, no, salvo excepciones de algunas ciudades, no está muy extendidos con relación a la movilidad. Países que tienen climas terribles tienen un porcentaje elevadísimo de ciudadanos y ciudadanas que se mueven utilizando la bicicleta u otros medios de transporte que no emiten CO2, ¿no? Y nosotros, que tenemos un clima de lujo en general, es verdad. No tenemos un uso tan masivo de bicicletas como puede ser Ámsterdam o Copenhague, ¿no? O incluso París ahora, con las nuevas políticas públicas adoptadas por la alcaldía, ¿no? Entonces yo creo que el aspecto de la movilidad es también un aspecto importante. Y luego quizás el último aspecto que está más relacionado con la experiencia, ¿no? De los usuarios, pues es el quizás poder tener muchas más transacciones y una interacción como más permanente y más digital con la ciudad, ¿no? El poder hacer muchos más de todos los trámites digitalmente, pero también el poder tener más un diálogo con los gestores de la ciudad, ¿no? En lugar de ser como una relación muy unidireccional, ¿no? Sino que
pueda ser una relación más bidireccional, ¿no? Que haya más iniciativas de participación ciudadana, más laboratorios urbanos, más posibilidades de activismo social, de involucración de la ciudadanía, porque al final estoy segura que todos y todas pues lo que queremos es la mejor calidad posible de vida en nuestras ciudades, ¿no? Y no podemos olvidar que un porcentaje elevadísimo de la población en España vive en ciudades. De hecho, uno de nuestros grandes retos es precisamente la despoblación del medio rural, ¿no? Con lo cual, poder tener ejemplos de esta interacción más dinámica y más bidireccional, ¿no? Entre la ciudadanía y los gestores de la ciudad, creo que también puede ser muy positivo y obviamente es habilitado, ¿no? por la tecnología. Pues no pensaba yo que se lo iba a decir a una experta de inteligencia artificial, pero le voy a invitar el jueves. Hablamos con Florian Marcus de eStonia, que Estonia, lo sabrás, es uno de los territorios digitales. Sí, lo conozco, pues el jueves tendremos la oportunidad de charlar con él y de aprender, porque precisamente de eso queremos saber, de esa interacción de la administración con la ciudadanía, algo que ya se está dando, o sea, que se está dando... lo veremos el jueves. No estamos hablando del futuro, pero no es una práctica generalizada tampoco. Exactamente, que de hecho uno de los temas que abordaremos con él será precisamente ese conocimiento que ellos ya tienen. Vamos a compartirlo, ¿qué hay que hacer para poder compartirlo? Que no es tan fácil, pero que se puede hacer. La última, y ya no te molesto más, Nuria, si pudieras dar algún consejo a las autoridades de Donostia San Sebastián para tratar de, en alguno de esos ámbitos que nos has dicho, de convertir Donostia en ciudad inteligente, o que sea más inteligente de lo que ya es, ¿qué consejos nos darías? No sé, me parece muy arrogante dar un consejo a Donostia, sinceramente. Bueno, pues a los ciudadanos, venga, tampoco conozco con suficiente detalle, ¿no? La ciudad, pero bueno, yo creo que algo que sí que espero que quizás haya de alguna manera haya podido transmitir, ¿no? Es esta importancia por aprender, por saber más de tecnología, por entender mejor, ¿no? El mundo en el que vivimos, pero también por desarrollar un pensamiento crítico al respecto, que no se puede desarrollar si no tienes un mínimo conocimiento, ¿no? Creo que todos y todas tenemos esta responsabilidad de poder entender mejor el mundo en el que vivimos para poder también decidir mejor a qué mundo es al que queremos ir, ¿no? Y en ese contexto, pues sí que es verdad que Donostia podía, y ya lo está haciendo, estoy segura, ¿no? Pues podía desarrollar un conjunto de acciones educativas, ¿no? Tanto a la ciudadanía como a la propia administración pública, ¿no? Los propios gestores, para... ¿Lo está haciendo? Pues, a través de la sociedad de fomento, por ejemplo. Sí, pues yo creo que esto es fundamental. A mí uno de los programas que más me llamó la atención en su día fue el programa de Elements of AI en Finlandia, donde ellos se han puesto como objetivo que un cierto porcentaje de la población finlandesa sepa lo que es la inteligencia artificial y sepa de inteligencia artificial, y han hecho un programa gratuito en colaboración con la Universidad de Helsinki que cualquiera puede ver, está en inglés, para aprender, ¿no? Sobre inteligencia artificial, entendiendo que este mínimo conocimiento es una condición necesaria para poder tener una sociedad lo suficientemente informada, ¿no? Y lo suficientemente educada, y que por tanto pueda tomar decisiones informadas al respecto. Lo ha respondido muy bien, ¿eh? Sin querer ser arrogante, me ha respondido perfecto. O sea que Nuria Oliver, experta en inteligencia artificial, ha sido un placer charlar contigo durante esta hora y tratar de aprender un poquito más de la mano de gente como tú, que también nos puede enseñar muchísimo. Espero que hayas estado a gusto. Muy a gusto, casi estoy como si estuviese allí, y muchas gracias por la invitación y también enhorabuena por la iniciativa, que ojalá haya más ciudades, ¿no? que repliquen, y nada, que vaya muy bien el resto de la semana. Bueno, y te invitamos a disfrutar también de la semana. Nuria Oliver, muchísimas gracias. Gracias, chao. Bueno, pues Nuria Oliverekin hitz egin dugu, azkenengo orduan, badakizue gure kanaleko YouTubean, Donosti in YouTubean ikusi dezakezuela, Donostiako sustapenaren YouTube kanalean ikusi dezakezue, oraintxe bertan hitz egin duguna, eta gaur gure egutegia, gure programa ez da hemen bukatzen, 3:00 berriro startupinekin itzuliko gara, eta 5:00 gonbidatuak zaudete beste debate interesgarri batekin. Ekintza handiak, eventuak, Donostian zetorkizuna dute. Hortaz, hitz egingo dugu, debate interesgarri batean. No se acaba aquí la programación de la Week in TV,
Ya en el canal de YouTube podemos volver a disfrutar de esta charla con Nuria Oliver, experta en inteligencia artificial. Volveremos a las 3 con nuestra sección, la Startup In, para ir a conocer otra startup de San Sebastián. Y a las 5 un debate interesante, también lo tendremos aquí, en este plató de televisión de la Talent House. El futuro de los grandes eventos en San Sebastián. Un sector salpicado por la situación actual. Estaremos con gente de Getín, con gente de la Real Sociedad, con gente de Vocento y con gente del Cinemaldi, gente que hacen eventos. De todo eso hablaremos a partir de las 5 de la tarde. Zuentzai egongo gara, mila esker eta beste bat arte.